dejen de evitar, hagan algo al respecto. Cuando fuman, cuando te toman la cerveza, la fuente del estrés, el problema, la raíz, ¿se solucionó? ¿O simplemente la evitaste ya, y después vuelve y la evitaste? ¿Te pudiste observar? ¿Pudiste meditar al respecto? Es lo contrario a lo que te enseña el agua. El agua te dice, el problema sigue ahí, pero tu manera de enfrentarlo cambia. Con la marihuana no lo enfrentaste, lo anestesiaste y los problemas siguen ahí, se siguen acumulando, Sí, se siguen totalmente. apilando, se siguen poniendo debajo de la alfombra y de repente la alfombra se da vuelta y hay un cúmulo de mierda debajo, bueno, y te llega todo de una y caes en depresión y dices, ¿por qué me pasó todo? Para allá va la invitación. Dejen de evitar, analícense, piensen, mediten, conversen con gente. No las eviten tapando. Esa diferencia de mentalidad es clave. Es esta diferencia entre el poder y el achaque. El estrés en sí mismo no es un problema cuando es coherente con los recursos y las capacidades que tenemos de afrontarlo. Y segundo, cuando tenemos una mentalidad como de asumirlo como un desafío, que es lo que yo te escucho decir cuando dices Saiyajin. Alan Iceman Early es un hombre que se ha reinventado. Un caminante en el sendero del autoconocimiento que ha encontrado en la exposición al agua fría una herramienta de sanación personal y también un medio para ayudar a otros. Cuando supe de su trabajo y de su apertura para hablar de salud mental, lo invité y estás a punto de ver o escuchar el resultado. Una conversación abierta, honesta y a mi juicio muy inspiradora para cualquier persona interesada en crecer y en sanar. Soy Cristóbal Carrasco, psicólogo especializado en mindfulness y estilo de vida, y en este podcast abro conversaciones sobre salud mental y autoconocimiento. Los temas de este podcast complementan lo que trabajamos en el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, el MBSR, un entrenamiento avalado por la ciencia para potenciar el bienestar y la salud mental. Si te interesa saber más, entra al link en la descripción. También te dejo los links de las redes de Alan, donde comparte contenido valioso sobre superación personal y, por supuesto, todo sobre el agua fría. Y sin más preámbulos, mi conversación con Alan Iceman. ¿Te parece si comenzamos a tener un minutito de respiración? Ya, pues. Bien, te invito entonces que podamos tomarnos una pequeña pausa y también a todos los que están escuchando o viendo esta conversación, simplemente a detenerse un momento para percibir la respiración así tal cual ocurre, tal cual tu cuerpo respira. Conectar con este momento para predisponernos a escuchar y a tener una conversación en la cual podamos compartir ideas, experiencias, propuestas para el beneficio de todos los que escuchan y de todos los que van a participar de una forma u otra de esta instancia. Tal vez dar unas 3 respiraciones profundas y después abrir los ojos. Bien. Bueno, Alan, un gusto conocerte. Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar y aceptar también y hacer un espacio en tu agenda para esta conversación. Muy brevemente, te cuento que este podcast tiene una variedad de temas. El tema principal siempre es esto que llamamos salud mental, ¿sí? Pero esto que llamamos salud mental visto desde una perspectiva tal vez diferente a la usual, no encerrado como una burbuja a la que llamamos mente, sino como un proceso más de toda nuestra biología, de todo nuestro organismo. Es decir, como la salud mental también interactúa con los procesos del cuerpo, que es uno de los focos de la conversación que vamos a tener hoy, ¿sí? En este mundo, sé que tú eres cercano al mundo, te has acercado al mundo de la meditación, te has acercado al mundo del bienestar y en particular a este campo que en Chile es bien incipiente, ¿no? De la terapia con agua fría, como con agua congelada, como te he escuchado decir, que efectivamente así se siente. Em,
Así que bueno, tal vez la primera pregunta, como para empezar a introducirnos a esta conversación, es simplemente preguntarte cómo llegaste a esto del agua fría, en lo que estás haciendo un gran aporte en la discusión, la divulgación de sus beneficios, y por qué te mantienes en esto, entre tantas cosas posibles. Bueno, la historia es larga. Y vamos a partir por el inicio. O sea, como que uno tiene que volver atrás, porque yo creo que uno toma las decisiones y estando en el punto actual uno va uniendo puntos y va diciendo, ok, aquí partió todo, no, partió un poco antes, no, quizás partió incluso antes. Entonces yo te Mm, puedo decir que donde partió todo fue, mi mamá tenía un libro en su biblioteca que decía Los secretos de la gente longeva. Y yo lo pesco y digo como, a ver, y abro una página aleatoria y había un capítulo que decía agua fría. Y yo mm, quedé como, qué locura es esto, ¿cachai? O sea, no que uno se enferma con agua fría, vamos a leerlo. Y lo leí y hablaba que el agua fría, los beneficios, y que era como uno de los secretos de la gente longeva. Me quedó en la cabeza, lo cerré y lo olvidé por un par de años. Acto siguiente me junto con un amigo, nos juntamos a almorzar y me dice, oye Alan, mi profe de yoga me recomendó esta respiración que hace Wim Hof. Wim Hof es como un viejo, un nórdico. Hace esta respiración donde uno hace 30 inhalaciones y uno se siente súper bien y uno tiene harta energía. Me acuerdo que me dijo, te da tanta energía, tanto poder que yo he hecho en el gimnasio competencias de quién hace más flexiones de brazo. Y cuando me toca a mí, yo les digo a todos, oye, me voy a ir un rato a respirar y vuelvo. Y todos como que se reían de mí, respiraba un rato, volvía y les ganaba a todos. Yo quedé como, wow. ¿Y ahí cómo se hace? No, hay un video donde se explica. Te lo mando después, ¿no? Pero me lo podéis mandar ahora, ¿cachai? Me lo mandó, lo practiqué, sentí como toda la electricidad, todo el hormigueo, me sentí súper bien, despejado de mente. Y dije, ya, empecé a hacer las respiraciones. Y en esa conversación con mi amigo me dice, ay, y hay algo más que hace esta persona. Él también se mete en agua fría. Y mm, ahí como que hice el clic con el libro y me bajó mucha curiosidad y dije, ok, voy a empezar a probarlo yo. En eso hay un compañero de colegio que hace apnea, que salió en el diario. Y aquí yo estoy uniendo los puntos, porque este amigo hablaba del reflejo, el reflejo del nadador que se llama, que es cuando sumergen la cabeza en agua, el cuerpo entero entra como en otro proceso biológico, que como que se relaja y hay como toda una cosa cuando la cabeza se sumerge en agua. Entonces yo uní todas esas cosas y dije, ya, yo me empecé a meter en agua fría, pero lo que voy a meter primero es la cabeza nomás en agua fría. Entonces después de la ducha caliente, yo metía la cabeza nomás en agua fría y salía así como súper despierto, súper despejado, hacía las respiraciones, me metía la cabeza y así, yo creo que esto es un año. Solo metía la cabeza, un poco las manos, un poco los pies, pero el cuerpo no me atrevía. Era como demasiado el mm, impacto. Y lo bueno de eso es que nunca, como que, por decirlo, el ego estuvo por sobre la experiencia. Nunca era como, oye, qué mm, minuto, de que cómo lo optimizo, como muchas preguntas que me llegan a mí. ¿Cuál es el óptimo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo en la ducha? Y lo que yo veo mucho en las personas que empiezan a meterse entero en el agua fría es que después desisten, porque es demasiado el impacto. eh, Les duele, salen con frío, no lo resisten, no llegan al minuto, no llegan al óptimo, no llegan a los 5 minutos y todo lo cuestión, toda la cosa que dice la ciencia. Yo partí muy de a poco, así, muy, muy, muy de a poco. Y con el tiempo empecé a hablar de este tema y tengo un tío que lleva, no sé, 30 años metiéndose bañándose con agua fría, metiéndose en la piscina. Y me dijo, oye, Alan, ¿y por qué no empecé a meter el cuerpo? Y yo dije, ya, pero ¿cómo lo hago? ¿Cachai? No, pero hazlo por presas, po. Pesca el teléfono y mójate la cintura primero. Y después con el tiempo anda cada vez más arriba y después mójate un poco acá, como que un brazo, el otro, las piernas. Y dije, ya, lo voy a intentar. Y empecé a hacerlo. Y el hito que marcó como la diferencia en todo fue, yo un día salí hasta tarde
bueno, como van a saber después, yo no tomo ni nada, pero como que estaba cansado el otro día. Dije, qué lata dormir hasta la 1 de la tarde, como perder toda la mañana por salir en la noche. Veamos qué pasa si hago la respiración y me meto al agua fría completo. Entonces lo hice, la respiración, como dicen, cambia la bioquímica del cuerpo, despeja toxina, me despejaba mucho la mente, después me metí al agua fría, de la caliente pasé directo al agua fría, me mojé el cuerpo entero, estuve harto rato ahí, salí y mi nivel de energía así fue otro, estaba lúcido, estaba con mucha energía y fue como, oye, casi que el carrete no me afectó. O sea, esto como que anuló todo el efecto del trasnoche. Y ahí yo dije, ya, esta cuestión la voy a empezar a aplicar siempre. Eso de haber sido año 2020, entonces estuve año 2020, 21, 22, y ya a finales del año 2022 empezaron a salir todos estos videos de, oye, métanse al agua fría, los beneficios, la dopamina, la adrenalina, la desinflamación, la proteína, el shock del frío. Y yo dije, ya, así que quiero más. Empecé a meterme a ríos, lagos, como que me empecé a adaptar. Yo no me gustaba el agua fría, yo me quedaba en la toalla feliz mirando cómo el resto de la gente se bañaba. Mm, Y como que no me gustaba eso. Dije, sí, todos somos promedio, todos nos podemos adaptar, me quiero adaptar. Empecé a meterme en distintas fuentes de agua más frías, empecé a probar en la piscina del edificio, se sentía súper bien. Pero hubo un momento que dije, ¿sabéis qué? Esto lo quiero incorporar como un hábito. Entonces hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, que habla que los hábitos buenos los tienes que hacer accesibles. Entonces dije, ya lo quiero hacer accesible. Si me compro un basurero y lo lleno con agua, con hielo, no lo veo muy sustentable en el tiempo, porque yo sabía la cantidad de hielo que tienes que ponerle al agua para que se enfríe a menos de 5 grados. Que casi que tiene que ser la misma mm, proporción de hielo que de agua. Entonces dije, esto no va a ser sustentable, empecé a cotizar estas tinas que enfrían el hielo y eran muy caras. Hasta que me llega un video de Instagram, grande Instagram, como sabe de tus intereses, y era alguien que hackeaba un freezer y lo convertía en unas estas tinas de hielo. Y yo dije, ahí está. Me acuerdo que lo posteo en Instagram y digo como me voy a comprar un freezer Sauri, lo voy a llenar con agua y me voy a meter todos los días. Un par de personas mm, me escriben y me dicen, Alan, te volviste loco, ¿de qué estás hablando? Y yo no soy de las personas que dice algo y después no las hace. Yo así dije, lo voy a hacer. Empecé a cotizar en Mercado Libre, freezers. Regateé uno, como 3 semanas se lo regateé a la persona hasta que llegó al precio que yo quería. Me di el tiempo de hacerlo. Se lo compro en 6 cuotas sin interés. Había un amigo que me dijo, oh, ya, Alan, estás recién entrando en pega nueva, estuviste 4 meses sin pega, ¿cachai? Estás ahí en cero, básicamente. ¿Cómo te vas a gastar 250 lucas en un freezer, ¿cachai? Y yo le dije, no, pues esto es una inversión para mi salud a largo plazo, donde voy a ahorrar más plata en salud que lo que me cuesta el freezer, sí o sí. mm, Me lo compro, lo pongo en mi terraza, un día lo lleno con agua, se enfría, miro para el lado, justo me habían regalado como una tril para poner la cámara del iPhone y digo, ya, sí es que me voy a grabar. mm, Ya día uno, como en hábitos atómicos, hablan un poco de las 3 semanas del hábito y dije, ya voy a hacer un mes de meterme todos los días en agua fría. Y qué mejor que decírselo al mundo, porque ahí uno tiene como la presión social de que ya empezaste algo y quieres continuarlo. claro, Aparte, claro. te van dando ánimo y todo. Subí el video y como que en mi Instagram personal y mucha gente me dio mucho aliento, como, oh, buena, qué bacán lo que estás haciendo, vamos por el día 2, Alan, te sigo, qué buena que lo hagáis de nuevo. Y lo curioso fue que me sentía tan brutalmente bien, Mm, me sentía tanta energía, que dije, esto lo voy a continuar, empecé a continuarlo todos los días. Y aquí va un poco el inicio de lo que partió todo esto a largo plazo, que fue que más o menos al día 20 de meterme todos los días, me echan de esa pega nueva que recién había tenido, como los 2 meses. mm, mm, Muy raro. em, y en vez de sentir achaque, en vez de sentirme bajón, incertidumbre, siento solo poder. Fue brutal, como que no sentí
oh, el mundo se va a acabar y una semana bajoneado. No, fue como un Saiyajin así, como, como Mm, reviviendo. Entonces, y dije, no sé, que esto no me lo puedo dejar para mí mismo, lo tengo que compartir. mm, Y como ya había habido gente que había venido a mi mm, casa y como que la experiencia se había estado armando, abrí agenda. Yo justo tenía un software de agenda apagado. Dije, ya lo voy a abrir horas, que la gente venga. mm, Y yo en ese entonces ya había abierto un Instagram público, lo posteo y gente se empieza a inscribir y cada vez más gente. Y yo digo, retribución voluntaria o trueque. En otras palabras, paguen lo que quieran o hagamos un intercambio. Entonces no había ninguna barrera de entrada para venir. O sea, todos podemos mm, dar algo. Y es impresionante lo que la gente podía dar y las innumerables cosas que desde una planta hasta, no sé, mandalas, reiki, terapias de X tipo, todos tenían algo que entregar. Y fue muy bonito esa época. Pero claro, faltaba lo monetario para que fuera sustentable. Pero eso me daba a mí todo lo que fue ir testeando la experiencia, ir aprendiendo de la gente, sin esa cosa de que, oye, tú me estás pagando y yo te tengo que dar una experiencia hiper buena porque yo soy experto. Yo no era nadie, ¿cachai? Pero me la creí, la gente vino, aprendí mucho de la gente, siempre les preguntaba, siempre muy atento qué me decían, qué les funcionaba, qué no les funcionaba, y ahí fui como ajustando las tuercas. Y ahí es mm, resumen, más o menos, de cómo yo llegué al agua fría y mm, a los beneficios. Y lo más brutal fue cuando me echaron de la pega. O sea, ahí yo ya vi lo que hablan de la resiliencia mental en el agua fría. mm, Que lo que genera y me lo generó tanto que no sentí este achaque, sino que sentí poder y dije, esto es lo que todos hablan. mm. Que después de 6 sesiones Sí, ya empecé a tener estos beneficios, yo ya a 20 y ya era totalmente distinto. tremendo. Sí, gran viaje. Sé que esto tiene más elementos que ojalá que vamos a ir agregando durante esta conversación, pero hay dos cosas que saltan a mi vista escuchándote, Alan. La primera es identificación. Cuando hablas de un libro que decía algo sobre agua fría, me viene a la mente también que en la tradición como de la naturopatía, que en algún momento estuve metido en eso, la terapia de agua fría es la hidroterapia que le decían antes, es, es como un eje central, ¿sí? Sobre todo en la tradición chilena, ¿no? De Manuel de Saeta, no sé si lo has escuchado, pero ¿No? como un prócer de la medicina natural, como antes le decían, pero que básicamente tenía que ver con mucho de lo que la ciencia hoy está demostrando que son los fundamentos de la salud, ¿no? En ese tiempo, en la primera mitad del siglo XX, cuando la medicina no estaba tan adelante como ahora en muchas materias, ¿no? En particular, por ejemplo, las enfermedades infecciosas. Entonces, frente a eso, él trajo esto, por ejemplo, y evidentemente veía como personas con enfermedades que no podían tratar la medicina convencional en ese tiempo, con el agua fría sí que podían responder de manera mejor. Hoy día sabemos que claramente, ¿no? Porque es un estímulo al sistema inmune y etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando te escucho decir eso, en primera instancia me dices, sí, pues es verdad. Hay una tradición como popular, ¿no? Como una sabiduría del pueblo, uno podría decir, que viene usando el agua fría hace milenios, ¿no? Y sí, milenios. Uno encuentra tradiciones orientales en la Ayurveda, en la medicina china, probablemente también saben de esto, ¿no? Y tienen sus propias acepciones de cómo hacerlo. Eso es lo primero que me salta a la vista, ¿no? Como tú lo dijiste, ¿no? El año pasado, tal vez el año antepasado, probablemente con este podcast de Urban Lab, fue donde se masificó como este beneficio, primero con Wim Hof y después con esto, al menos desde mi experiencia, pero este Ujú. beneficio a nivel de ciencia, ¿no? De algo que realmente es milenario. Qué lindo poder hacer como esa observación. Y lo segundo que me parece totalmente central y que creo que ojalá podamos profundizar en esto hoy día, es esta diferencia entre el poder y el achaque. Me encanta cómo lo nombras, ¿sí? Porque en realidad es una diferencia de mentalidad frente al mismo proceso fisiológico, ¿no? Es el mismo proceso fisiológico de estrés y activación, ¿no? Como, oh, como me echaron, ¿no? Una amenaza presente ante mí, eso activa una cierta mecánica, digamos, a nivel neurobiológico, pero la mentalidad, pareciera que este acto, esta acción del agua fría con todo lo que hace y además el significado que tenía para ti, te permitió como, aún sin quererlo, ¿no? Aún sin proponerte, voy a interpretar esto de una manera diferente, te permitió interpretarlo de una manera diferente como automáticamente, ¿no?
Y esa diferencia de mentalidad es clave, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en el ámbito de la salud, hablamos del estrés como un problema, cuando en realidad el estrés en sí mismo no es un problema, cuando primero está como es coherente con los recursos y las capacidades que tenemos de afrontarlo, y segundo, cuando tenemos una mentalidad como de asumirlo como un desafío, que es lo que yo te escucho decir cuando dices Saiyajin, ¿no? Entonces, esa diferencia es fundamental y yo creo que a todos nos puede servir tener más en cuenta que hay muchos estresores, no todos, obviamente, no somos superpoderosos, pero así hay muchos estresores como el que tú estás diciendo, que es tremendo, ¿no? Una fuente, una causa de estrés, de un trastorno de estrés adaptativo muy común, ¿no? Eh, el poder tomarlo con otra mentalidad, ¿no? Con otro mindset que se le dice en inglés. Yo, ¿Qué yo pasaba siempre, por tu mente cuando dices sentí poder, sentí como un Saiyajin? ¿Qué pasaba por tu mente? mira, antes de responder esa pregunta, yo, antes de que todas las personas entren al agua, yo les digo, el agua es un maestro que nos viene a enseñar que cuando se viene un desafío, en vez de rebotar y salirse, vas a respirar y fluir. El desafío del agua va a seguir ahí, pero tu manera de enfrentarlo va a cambiar con la respiración. Eso es lo que el agua me enseñó a mí y hoy día te va a enseñar a ti. Y eso es lo que el agua me enseñó por esos 20 días, que cada vez que en un desafío tú respiras y después lo enfrentas, sigue ahí, pero lo toleras distinto. El agua sigue ahí atacándote de alguna forma, pero de repente fluye y ya estás tranquilo. Entonces, esa iteración de enfrentarse a esto y respirar, enfrentarse a esto y respirar, hizo que cuando llegara el mayor estrés de la vida con dos hijas en el colegio, yo como que respirara primero así. Y para mí es automático, esa respiración cuando entro, ese respirar profundo y botar lento y relajar el cuerpo, hice eso y fue como, no me han dado la pega de vuelta para que se acabe este estrés, pero lo estoy enfrentando de manera distinta. Y eso va coherente a lo que tú dices. Sigue ahí ese estresor, pero tu manera de enfrentarlo cambia. Em, y ahora un poco la sensación fue como acción. Fue totalmente, llegó el problema y fue como, ya, y mi manera de enfrentarlo cambió y fue como, ya, ¿qué hacemos al respecto? Inmediatamente. En vez de, oh, voy a ir a tomar, o me voy a fumar uno, o voy a ir a tapar, a tapar, a tapar, fue como, no, loco, esta cuestión sigue aquí, ¿qué voy a hacer al respecto? Y mi primera cuestión fue, ya, así que voy a abrir agenda, voy a atender de las 7 a las 11 de la mañana y en las tardes voy a buscar una pega part-time y voy a como, de alguna forma, complementar las fuentes de ingreso. Lo segundo que hice fue, yo hace mucho tiempo quería estudiar coaching y llamé como al profe y le dije, bécame, así, bécame. Onda, soy el mejor alumno, el primero en llegar, el último en irme, onda, bécame. Al final llegamos a un acuerdo que no fue una beca, pero sí llegamos a un buen acuerdo, pero también como acción, como ya, ¿qué otra cosa puedo hacer que siempre he querido hacer? Esto lo voy a tomar como una oportunidad para crecer, para hacer de verdad lo que yo quiero, porque ya estoy hasta aquí con ser empleado. Yo toda mi vida he emprendido. Yo fui empleado 5 años y estuve en 6 pegas distintas. Como que nunca encontraba mi lugar. Y fue como si es que esto se va a acabar, ¿cachai? De alguna forma encontré algo, hay un algo en esto en mí, lo quiero compartir. Vamos a ver qué sucede. Y por mientras voy a buscar trabajo en otro lado, que al final nunca sucedió. Nunca, nunca necesité buscar trabajo en otro lado. Pero eso fue totalmente, mi cuerpo dijo, actúa. Y ese fue el poder que sentí. Actúa, ya, ok, está el problema, ¿qué hacemos al respecto? Metámonos al computador y empecemos a accionar de inmediato, sin... y lo interesante fue que yo siempre tenía el miedo de volver a emprender. Mm, Y, pero llevaba tanto tiempo preparándome y tengo tanta cancha hacia atrás que sabía exactamente lo que tenía que hacer, que era como parte rápido, barato. Me gusta mucho una frase en inglés que es better done than perfect, mejor hecho que perfecto. Agenda flight, sin página web, sin logo, sin nombre, sin .cl, sin nick, sin el SEO, el marketing, los colores, el branding, el diseño, nada. Una agenda fea, un mm, Instagram
feo, con pocos seguidores, pero era todo lo que se necesitaba para empezar a aprender. Y ese fue el primer paso. Aprendamos. Hagamos que la gente venga gratis, porque podrían venir y retribución voluntaria a cero, y empecemos a aprender. Entonces, mejor hecho que perfecto, y ahí es cuando el aprendizaje vino, y es como que el agua fría me desbloqueó quizás todas las trabas mentales para partir. Fue como, métete al agua y ve qué pasa. Tan simple como eso, Mm, como replicar el lánzate a la piscina. Hay demasiadas analogías que podríamos hacer al respecto. Métete a la piscina, respira, ve qué pasa, aprende del proceso de meterse al agua, aprende del proceso de meterse al agua, ve qué te viene a enseñar, qué te enseña y cómo te sientes. Conectar mucho con las emociones. Y me llenaba, o sea, a mí, la otra vez mi hermano chico me preguntó, onda, oye, Alan, ¿y cómo estáis? ¿Cómo onda? ¿Qué es todo esto que estáis haciendo? Y mi mamá está en la cocina. Y le digo a mi hermano, si es que a mí siempre me ha gustado enseñar, conversar con gente, ayudar y tocar música. Y estoy haciendo todo eso. Y mi mamá de la cocina como mm, que dice, ah, me gusta, me gusta. Como te apaño, ¿cachai? Estoy haciendo todo lo que siempre te ha gustado. Entonces, fue muy lindo, fue muy lindo. Y en ese sentir, en ese como conectar con lo que estaba haciendo, fue como, sí, que por aquí hay un camino que me gusta, que me llena, no es glamoroso, yo trapeo pisos todos los días, limpio agua sucia, hago mucha pega manual que quizás alguien que está acostumbrado a ser gerente no haría nunca porque toda la vida lo han hecho por él. Pero yo desde emprender, yo cuando emprendía destapaba waters, estaba acostumbrado a hacer el trabajo sucio. Y es una de las cosas principales de emprender, es como eh, mm, haz el trabajo sucio. Tienes que acostumbrarte a hacer el trabajo sucio porque cuando emprendas vas a tener que destapar waters, vas a tener que trapear, eh, barrer con la escoba y un montón de pegas que no estás acostumbrado a hacer cuando eres empleado y está todo solucionado. Como yo ya venía de ahí, nunca me ha sido problema y no me sigue siendo problema hacer ese trabajo sucio. Pero por ahí viene mi respuesta a tu pregunta. mm. Es curioso porque es contraintuitivo, ¿no? Lo que estás diciendo. Como en vez de uno pensaría que para prepararse para los eventos impredecibles, estresantes de la vida, uno tendría como que relajarse, ¿no? Relájate un poco así, como que no estás estresado cuando llegue el estrés. Y sin embargo, lo que estás diciendo, y aquí hay un concepto muy lindo, em, que yo lo aprendí hace poco, realmente, que es la hormesis, ¿no? Eh, Mm, la cura por eh, curar los grandes dolores con un pequeño dolor, ¿no? mm, Acostumbrarnos, o en tu caso que estás diciendo, puedes elegir el agua fría, porque de alguna manera es un estímulo estresante agudo, y con eso entrenarte, entrenar en el fondo tu respuesta de afrontamiento al estrés, de modo que cuando venga un estrés que sí, que te estrese, digamos, y que sientas que puedas sobrepasar las capacidades que tienes, eh, tu cuerpo esté como listo para enfrentarlo, no esté como acostumbrado. Uno puede pensarlo también como un entrenamiento, ¿no? Pero es contraintuitivo si lo piensas bien, siempre que hablamos como de gestionar el estrés, solamente hablamos de la parte de calmarlo, que sí que es ujú, importante, tú mismo lo estás diciendo, si en el fondo lo que estás haciendo es entrenar esta respuesta y decir, estoy seguro, ¿no? Quiero salirme, tengo este impulso de huir, pero estoy seguro, yo sé que estoy seguro y yo decido quedarme aquí, ¿sí? ujú, Y ese proceso que es cortico límbico, ¿no? Que es la corteza prefrontal regulando el sistema emocional del cuerpo y aún más, ¿no? Como el sistema, los sistemas más basales, ¿no? Más básicos de nuestra biología. em, es lo mismo que pasa cuando te echan del trabajo o cuando te enfrentas a una dificultad de pronto, de cualquier tipo en la vida, ¿no? Incluido, por ejemplo, cosas externas como lo que tú dijiste, pero cosas internas, ¿no? Como de mm, pronto sentir un miedo que tal vez uno no puede identificar mucho la causa, o sentir que alguien te traiciona, o sentir de que estás como muy triste, ¿no? Como en un episodio depresivo, como todos son eventos inesperados que resultan estresantes para uno, pero y a mí me gusta decirlo de esta manera y tal vez te hace sentido, dime tú, pero en realidad cuando llega la crisis, y uno podríamos ponerle ese nombre, ¿no? Cuando llega el momento más difícil, los momentos más difíciles, solo contamos con lo que venimos practicando. En ese momento no es posible practicar una nueva manera de enfrentar las cosas.
solo cuentas en ese momento con lo que ya vienes practicando y cuando te escucho, y yo cuando te digo que es contraintuitivo es porque me parece que es tremendamente valioso y como, a ver si podemos entrar un poco más ahí, porque eh, todos los días incomodarte para que cuando llegue el dolor estar más preparado. Y ahí hay un detalle que tal vez no estás diciendo, que te lo quiero preguntar ahora. En realidad, no es solamente incomodidad, ¿no? Después de esa incomodidad, de ese frío, eh, viene otra experiencia, ¿no? Que es más bien placentera. No sé si Ujú. nos puedes conversar un poco en tu experiencia y cómo lo has visto también en las personas que has acompañado. Es muy interesante lo que me encantó lo que dijiste, que claro, lo único que contamos cuando llega el momento de estrés es nuestras experiencias pasadas, porque la teoría ahí vale nada. Exactamente, sí. Es exactamente eso. Y claro, cómo nos podemos entrenar mucho a relajarnos, como decís tú, onda, meditemos, relajémonos, pero cuando llega el momento de, tu cuerpo no sabe qué hacer, porque si nunca te relajaste después del estrés, ¿cómo vas a relajarte cuando venga el estrés? Puedes tener toda la herramienta y, claro, ahí recién vas a entrenarte cuando llega ese estrés, con todo lo que has tenido para atrás. Pero claro, si te entrenas con un estrés a relajarte, con otro estrés a relajarte, ya cuando llega el estrés ya sabes. Me gustó esa forma que lo dijiste. Es que después del agua fría es una sensación increíble porque, o sea, yo la sentí sin la teoría, cuando me duchaba con agua fría, era simplemente experimentación propia de que me sentía muy bien. No sabía qué estaba pasando. No tenía idea lo del aumento en dopamina, serotonina, adrenalina. No tenía idea de simpático, parasimpático. Solo sabía que me hacía sentir bien, me hacía sentir despierto. Y yo creía que era porque, no sé, el agua fría te hacía sentirte bien porque es fría. Pero después empecé de- yo me acuerdo una semana después de que me echaran, y lo pueden ver en los videos. Fue un viernes, y dije, hoy día amanecí bajoneado. No me siento bien, y en las redes sociales hablan de todo que es bonito, que todos estamos bien, te muestran siempre la luz, nunca la sombra. Hoy día me siento mal, pero me voy a meter al agua y les voy a decir cómo me siento después. Y mi cara cambia todo, se ve en la cara, ¿cachai? Se ve totalmente en la cara. Me siento increíble, me siento muy bien, se fue todo, vamos para adelante. Entonces, y eso es lo que yo veo en la gente. Es muy curioso porque si el agua fría te hiciera mal, el cuerpo no te daría una recompensa por entrar en ella. No te daría. Tú metes las manos al fuego, te quemas, te duele. El cuerpo no te da ningún tipo de recompensa por meter las manos en el fuego. Pero el cuerpo sí te da una recompensa por meterte en el frío. Y yo creo que eso viene de la evolución de alguna forma. O sea, ¿dónde nos bañábamos, dónde nos limpiábamos desde los primeros días del humano? En agua fría probablemente. Muy probablemente en agua más fría de lo que son las duchas. 100%. Entonces, limpiarse es bueno por un montón de razones, desde las heridas para que nos infecten hasta la suciedad, las bacterias, roncha, alergia, o sea, hay que bañarse. Entonces el cuerpo evolutivamente nos tuvo que decir, aparte que evolutivamente venimos de agua fría, venimos del mar, o sea, evolutivamente de allá venimos. Entonces nos premia y nos premia con un mix tan Mm. exquisito de hormonas que salimos sintiéndonos bien para que repitamos esa acción. Si nos sintiéramos mal, nadie se hubiera bañado y habrían infecciones, alergias y un montón de cosas. Entonces, evolutivamente el cuerpo nos dice, báñate de nuevo. ¿Y cómo hago para que lo repitas? Dándote dopamina, que es la hormona de básicamente la repetición de las cosas. Te hago sentirte bien para que lo repitas. Y eso es lo que pasa en el cuerpo. Liberas más dopamina, serotonina, adrenalina, endorfinas, también te ayuda a la regeneración muscular. Y hay otra que se está investigando harto últimamente, que es la proteína del shock del frío, que elimina radicales libres en la sangre. Y lo que hace, algo muy interesante, aquí entrando un poquito quizás más en la ciencia, regeneración muscular, pero también mantiene los músculos. Y esa es la proteína que van liberando los animales que hibernan, cuando hibernan.
6 meses postrado, un humano 6 meses postrado tiene que entrar en rehabilitación, no se puede ni mover. Pero un oso 6 meses hibernando sale y tiene que ir a cazar. Entonces la proteína que van liberando con el frío de estar tapado en nieve es la proteína del shock del frío que viene desde el hígado, una proteína de supervivencia. Y esa la liberas cuando estás en el agua. Entonces, también genera todas estas cosas de que mantiene los músculos, que los regenera, y también la ven en el cerebro de los animales que hibernan cuando despiertan para que empiece a haber sinapsis de nuevo. Entonces lo están empezando a asociar a mitigar Alzheimer, cosas así. O sea, todavía no se sabe bien, pero para el Mm, cerebro incluso es mejor. Entonces, es como beneficios por donde lo mires, tanto hormonalmente, mm, te repite esto, te hago sentir bien, te doy energías para que lo repitas. Y por otro lado, todo lo que es físico-muscular, contracción de los vasos sanguíneos, después tienes menor presión arterial, mayor sensibilidad a la insulina, por lo tanto bombeas menos insulina. Por eso todas las personas que se meten todos los días empiezan a ponerse súper fit. Todos los veis más como los músculos pegados, claro. la piel Sí, así, no, como empiezan a sacar mm, caluga, porque la única forma de producir grasas que se acumulan es con insulina. Los triglicéridos más el glicerol, creo que son, más insulina, forman la grasa que se te acumula. Si no hay insulina, esa reacción no se produce y no se acumula eso en el cuerpo. Entonces, el agua fría produce mayor sensibilidad, eso significa que tienes que bombear menos insulina, menos grasa acumulada. Entonces, por eso la gente empieza a adelgazar, por eso empiezan a perder grasa. Yo me medí todos los indicadores y la galla me miró y me dijo como, estáis súper bien de grasa, ¿cachai? Bajaste músculo porque me pegué una bajada de peso igual importante, pero estáis súper bien de grasa, ¿cachai? Muy bien, me dijo. Y mm. yo así como, "Oh, qué bacán". Y efectivamente la guata bajó mucho y es por todo ese mix de cosas y todo el tema de las grasas De pardas. estímulos, claro. Hay todo un cambio fisiológico adaptativo de esta hormesis, de este estrés, que hacen que tu salud en general mejore brutalmente, por donde uno lo mire. Sí, qué lindo como lo estás planteando, Alan. Sí, esto como del estímulo coherente con nuestra deriva evolutiva, ¿no? A Mm. veces como que también cuando entramos en temas más físicos, ¿no? Como que a veces nos vamos como al detalle de las moléculas, que es muy importante, obviamente, sobre todo aplicarlo en contextos clínicos, pero esto que tú estás comentando respecto como a lo coherente que es con la historia que nos hizo estar así, ¿no? Que construyó evolutivamente nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y nuestro organismo completo. Y que de alguna manera es muy poco, serán 100 años que estamos expuestos tan regularmente solamente al agua caliente y que nos alejamos tanto del agua fría y con todos los matices que tiene esto, ¿no? Es fantástico tener agua caliente, está súper bueno, los últimos 100 años como que vivimos mucho más, la medicina ha avanzado, hay muchas cosas buenas, pero entre las cosas que se perdieron en esta industrialización y en esta como, no sé si usar esa palabra, pero como optimización de los ambientes, digamos, construidos por los humanos, una de las cosas que perdimos son esta clase de estímulos, ¿no? Que son estímulos eh, que nos ayudan como a fortalecernos, ¿no? Y el agua fría, sin duda que no lo había pensado desde ese punto de vista, de hecho. Y, y- y eso es como son conclusiones mías de filosofar mucho conmigo mismo. Pero lo que hay que tener claro, oyentes, es que la mayoría de las enfermedades vienen de la comodidad. Y acuérdense el colegio, fenotipo, genotipo más ambiente. Lo que tú eres son tus genes más el ambiente. Y en ambiente cómodo, los genes dejan de expresarse para protegerte o para adaptarte. Si no le das ambiente, no le inyectas ambiente a tus genes se apagan. Y ahí está la metilación, todo lo que se llama la epigenética. Entonces empiezas a metilar genes para que dejen de expresarse, simplemente. Entonces, la metilación es buena cuando un gen de una enfermedad no se expresa, es súper bueno, pero también la metilación, la metilación es como piensa en un software en su computador, que una parte del código no se lee para leer el código general más rápido. Entonces, esta parte me la salto porque nunca la he usado. Entonces, no la sigo leyendo porque no la uso.
cuando le inyectamos ambiente a nuestros genes, empieza a desmetilarse ciertas partes de tu genética para empezar a producir ciertas proteínas para poder adaptarte a ese nuevo ambiente. Entonces, si le inyectamos frío, calor, ayuno y deporte a nuestros genes, vamos a empezar a producir tanto proteínas de mejor calidad, que también eso es algo importante, podemos producir la misma proteína de baja calidad o de alta calidad, pero también a empezar a leer partes de tu software, que serían los genes, para empezar a producir genes, o sea, proteínas que nos adaptan a ese ambiente. Y eso se llama la desmetilación. Y se ve, Mm. incluso Wim Hof ha hablado de experiencia de tus antepasados que se empiezan a metilar para no expresarse, traumas, hay un montón de estudios de la genética generacional que uno puede heredar cosas de tus papás que te están enfermando que no son tuyas, no te pertenecen, y tú las puedes metilar, en el fondo dejar de leer esa parte del software a través de inyectarle ambiente a tu genética y cambia quién eres. Fenotipo, genotipo, más ambiente. Y estos ambientes en la humanidad está tan cómoda que le inyectamos tan poco ambiente a nuestros genes que nos estamos enfermando, estamos produciendo las proteínas más, no nos estamos adaptando, nos estamos como desadaptando, estamos comida, no nos movemos, agüita caliente todo el rato y full estresados. Entonces un balance bioquímico Claro, súper sí, enfermizo. mm, Entonces ahí totalmente. va otro tema. Sí, es un temor eso, porque de alguna manera tenemos ya metido en nuestra cultura, ¿no? Con todos los avances de la genética, hay como algo en la cultura popular que como que quiere explicar o justificar muchas de las dolencias más comunes, ¿no? Entre ellas muchas enfermedades crónicas, ¿no? Diciendo es genético, ¿no? Hipertensión, diabetes, etcétera. Y esto es como un tema central de la medicina del estilo de vida, que es una rama de la medicina, digamos, que viene desarrollando esto en el ámbito clínico. Estamos como articulando esto como para poder implementarlo y transformar los sistemas de salud. em, y de algún modo, lo que estás diciendo respecto a la falta de ejercicio, a la comodidad, como la estás describiendo, como una comodidad tal vez de la cotidianidad, ¿no? Nunca antes jamás estuvimos tanto tiempo indoor, ¿no? Nunca antes jamás estuvimos tanto tiempo sentados, nunca antes jamás, etcétera. No hicimos fuerza para sobrevivir, ¿no? No vivimos en una cotidianidad sin tareas que requieren fuerza muchas veces. No todos, pero sí la gran mayoría. Y ese estilo de vida, yo creo que miremoslo también por el otro lado, ¿no? Que yo te lo escucho sugerir y comenzaste esta conversación hablando de eso. Por un lado, sí, ¿no? Nuestro estilo de vida actual tiene en parte estos efectos, es un gran protagonista dentro de las causas de las enfermedades crónicas modernas, incluía muchas patologías de salud mental, y eso hace también, porque el estilo de vida tiene esta parte, ¿no? Al mismo nivel del estilo de vida, de los hábitos que tú estás comentando, podríamos poner como las experiencias históricas de trauma, que son factores que muchas veces no podemos modificar. Podemos poner las condiciones socioeconómicas, que tampoco son factores que podemos modificar a primera mano, pero el estilo de vida, los hábitos, sí que son modificables, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto que estás señalando como un factor tan importante es también por lo importante que es una tremenda oportunidad, ¿no? Porque no podemos regularlo todo, no depende de nosotros, no es responsabilidad nuestra, ¿no? Como individuos, el entorno en el cual estamos inmersos, ni los sistemas sociales, etcétera, etcétera. Pero sí hay una oportunidad del hábito que tengas a la mano cambiar, como que tú estabas mencionando, ¿no? No hace falta así como partir de 0 a 150, sino que tal vez empecé metiendo la cabeza al agua fría en la ducha. Yo sugeriría lo opuesto, ¿no? Porque yo tengo terror al agua fría, a pesar de que vengo un tiempo adaptándome. Así que te puedo comentar un poco ese micro camino de 3 meses. Em, pero de algún modo, cuando empezamos a hacer estos cambios de hábitos pequeños, es decir, posibles y valorando más la consistencia que la intensidad, ¿no? Eh, Empieza a pasar todo esto que estás diciendo, ¿no? Y hay un campo, de hecho, no quiero extenderme aquí, pero es muy interesante lo que dices respecto a los efectos epigenéticos, porque lo que estás comentando de tu proceso dentro del agua fría es muy meditativo, ¿no? Es muy contemplativo, ¿no? Está muy cercano a esto que le llamamos mindfulness, que no es otra cosa
¿no? Que poder observar la experiencia de manera directa y sin preconcepciones y sin prejuicios respecto a lo que debería o no debería hacer, sino que simplemente te lanzas a la experiencia, te metes al agua y ves qué pasa, ¿no? Ves cómo te sientes y decides quedarte ahí observando, ¿no? Y con la confianza de que vas a estar bien, obviamente. Y los efectos epigenéticos del estrés, de someterse al estrés y de implementar estrategias para regularlo, y digamos como la contrafuerza de la epigenética, ¿no? Como revertir ciertas manifestaciones, eh, se dieron, digamos, Elisa Epel, que es una investigadora, es quien hizo como más conocida, probablemente es como la gatilladora de que esto se hiciera conocido, el efecto epigenético del estrés, eh, y es una investigadora muy principal en el ámbito del mindfulness, ¿no? En el ámbito de la meditación. Es decir, simplemente para conectarlo con lo que estabas trayendo, esta experiencia que tú nos estás compartiendo de estar dentro del agua fría, tú hablas y mi mente lo asocia a otra experiencia que también suele ser incómoda y también es igual de inusual en nuestra cotidianidad y nuestra cultura, que es sentarnos con nosotros mismos, ¿no? Uno podría Mm, decir, mm, sentarnos a solas con nuestra propia mente. mm, Es como agua fría, de mm, alguna manera. mm, Y también como el agua fría, podemos desarrollar mayor tolerancia a esos pensamientos automáticos que nos abruman en ese momento y podemos aprender a navegar esa experiencia de la misma manera que yo te estoy escuchando y que me parece que son dos experiencias súper complementarias probablemente. Y cuando hablas, también escucho de que tienes una línea ahí de aprendizaje también en términos personales por ahí, ¿no? Es curioso porque el agua fría te entrena a meditar. Yo ahora medito mucho, muchísimo más fácil que antes. O sea, ya la media hora de meditación se me pasa volando. Así, ya pasó media hora. ¡Wow! Antes 10 minutos me costaba, ahora media hora es pan comido. Y lo que reporta mucha gente es, por fin pude pensar en nada. El tiempo en el agua fría se me pasó volando. Alan, yo medito todos los días y nunca he estado tan presente en mi vida. Entonces el agua fría también te entrena a estar 100% con la respiración. El cuerpo está sintiendo tanto que como que no hay espacio para otros pensamientos. Entonces no puedes estar más mindful porque estás ahí y solo ahí, porque si empiezas a pensar en cualquier otra cosa, te quieres salir. Y como estoy yo guiando, yo Mm, ya tengo el oído entrenadísimo para saber si es que está en la mente. Es como sale la mente, vuelve a la respiración. Y se van de la mente. Yo ya sé al tiro, abre los ojos, sale de la mente, vuelve a la respiración. Y estás obligado a estar 100% presente. Y hay otra cosa que dice Wim Hof, que al contraerse todas las venas de tus extremidades para calentar los órganos vitales y que sobrevivas, se te irriga un área al cerebro que te lleva a un estado meditativo casi instantáneo, que lo comparan con estar meditando una hora, un yogi meditando una hora. A eso el Wim Hof lo compara. Y eso es lo que pasa con la gente. Entonces llega a este estado meditativo instantáneamente, que efectivamente es como un atajo, diría yo, hacia poder ser mindful y, como decís tú, esta incomodidad de estar uno mismo con los pensamientos, que quizás vayamos a hablar más adelante de cómo hacemos para, qué es lo que estamos haciendo hoy en día para evitar todo el rato pensar o estar con uno mismo. Em, Te lleva a eso, a estar 100% presente y también entrenas el cuerpo para estar presente. Y después meditas, estás sentado en la nada y tu cuerpo ya sabe un poco cómo estar con la respiración, estar mm. en el cuerpo. Y eso es muy curioso, eso también es algo que yo he visto que es muy bacán. Qué interesante, qué interesante. Sí, sí, me encantaría entrar ahí, pero acabas de mencionar algo que me gustaría que no dejáramos de conversar. Sí. Eh, Dijiste todo lo que hacemos para evitar estar con nuestra mente, no todo lo que hacemos para distraernos de nosotros mismos. Cuéntanos más. Em, un poquito como vino nuestro acercamiento para este podcast, el tema de adicciones, drogas y distintos tipos de fuentes de evitar. Em, en mi caso en particular, hay algo que ahora uniendo puntos hacia atrás, yo puedo decir casi que Wim Hof me salvó la vida porque
justo unos momentos antes yo de quebrar mi empresa, de entrar en depresión y todo, empecé con el agua fría. Y con el tiempo me di cuenta que el agua fría fue un aliado brutal en todo el proceso, porque em, superar la depresión, pero todos los días bañarme con agua fría, compensaba esa baja en dopamina, esa baja en energía, me daba un boost de energía. Obviamente no te sana de un día para otro, pero me daba un empujón de energía todas las mañanas cuando me bañaba con agua fría. Después del proceso de depresión, cuando salí, mi vida siempre estuvo acompañado con la marihuana. Yo desde muy chico empecé a fumar, me gustó mucho, fue una cuestión amor a primera vista, y la sociedad te dice que es buena, la sociedad dice que no hace mal, oye, si es medicinal, etcétera, etcétera, pero yo no la trataba como medicina. Eso es algo muy importante de cualquier medicina. Si no la tratas como medicina, te va a hacer mal a la larga. O sea, uno no toma jarabe para la tos todos los días. Ya sabemos qué pasa con eso. Entonces, claro, yo lo usaba, y ahora me doy cuenta, eh, para evitar emociones. Estaba estresado, me fumaba uno, en vez de ver por qué estoy estresado, qué puedo hacer para desestresarme que no sea con algo externo. Dormir, fumaba, y después empezó a pasar de que era parte de mi día a día. Oye, necesito despertar, fumemos. Oye, el break de la hora de almuerzo, qué rico fumar así. Oye, me quiero concentrar, fumemos. Y en esa concentrar es muy curioso, porque yo tengo déficit atencional y es tanta la dopamina que te da la marihuana que para los que tienen déficit atencional hace que se concentre. Entonces, mucha gente que a mí me dice, no, yo no puedo estudiar si no estoy volado. Es porque te da esa dopamina, ese foco extra para poder concentrarte. A diferencia de la gente que no tiene déficit atencional que lo saca, se vuela, no le gusta. Por eso es lo peligroso del que tiene déficit atencional y que consume drogas porque le sirve. Entonces es una fuente externa que puede ser muy enfermiza y que la pueden usar incluso para eso. Y yo creo que a la larga, claro, te concentras, pero cuánto te queda en la cabeza y qué otros daños te estás dando como efecto colateral de todo esto. En mi caso en particular, em, contando un poco la historia, llegó la pandemia, año 2020, home office, y ahí yo empecé a fumar mañana, tarde y noche. Em, porque estaba en la casa. Había un punto en que yo incluso en una reunión prendía uno, se me olvidaba apagar la cámara. Así, brutal. Porque necesitaba... que- Yo lo veo así. Este eres tú, este es el cero. Tú estás con agua fría, tú estás sobre cero. Entonces tu cuerpo, ¿para dónde se adapta con ese estrés, con ese desbalance? Hacia arriba. Un estrés negativo te desbalancea hacia abajo. ¿Y hacia dónde se adapta tu cuerpo? Hacia abajo de alguna forma. O hacia el cero. Desde el negativo hacia tu estado normal. Pero eso es, siempre estás desbalanceando hacia abajo. Hormesis, deporte, ayuno, frío, calor, o meditación, o apneas, o un montón de tipos de hormesis. Yo lo veo como que tú te desbalanceas, pero hacia arriba, entonces tu cuerpo se adapta hacia arriba. Estrés, tú vas hacia abajo y te adaptas hacia el cero. Yo veo cuando uno fuma, cuando uno tiene una droga, tú estás todo el rato abajo. Fumas para estar en Mm, cero. Estás abajo, fumas y estás en cero. Entonces me sirve. Pero ¿hacia dónde llegas? Hacia el cero. Ni siquiera, yo diría que negativo algo. Estás muy negativo y llegas a un negativo. Y estás todo el rato luchando para ser tú. Porque sin la droga, estás abajo. Pero no es como que me mm, sirve hacia arriba, no es que yo estoy más creativo, no es que yo disfruto la música mejor, no es que conecto conmigo mismo y mis pensamientos, que eso se da si es que, yo siempre digo, ritualizado, una vez cada 3 meses, en un ambiente expansivo, naturaleza, darle una intención, darle un propósito, libro, lápiz en mano, con una dirección hacia la experiencia quizás. No, la gente lo usa para estar en cero. Sí, pero puedo agregarte ahí un comentario simplemente que lo que estás diciendo lo estás hablando lo estás como planteando de la experiencia personal, que a mí me parece que es una tremenda fuente de conocimiento, pero no solamente esa experiencia personal, ¿no? Eh,
esto que dices como de, en el fondo, siempre estar mal y sentir un alivio cuando consumes, en Mm, este caso marihuana, podríamos poner otras cosas de ahí, em, es una, es en la realidad del promedio de los consumidores, ¿no? Crónicos de sustancias dopaminérgicas, ¿no? Es decir, y esto es un discurso social, como tú bien dices, yo también comparto esa observación de que hoy en día, en particular con la marihuana, hay una creencia, ¿no? Una creencia científicamente equivocada, pero una creencia al fin y al cabo, eh, de que es un calmante de la ansiedad, ¿no? mm, De que ayuda con la ansiedad, de que ayuda con la depresión, pero en realidad, si uno se pone a estudiar un poco, y de hecho, esto es un ejercicio que yo hago con varios de mis pacientes que son consumidores, em, fíjate, pero mira de cerca, ¿no? Estate atento a ver qué te pasa, ¿no? Porque realmente, cómo te sientes antes, de dónde sale el impulso de consumir, alcohol, marihuana, lo que sea, y cómo te sientes después. Como, realmente, si es algo que te ayuda para la ansiedad, quizás te sales del promedio, qué sé yo. El promedio de la gente en realidad está como, qué sé yo, como tú dices, en -1, fuma, se siente en 0 o en 1, pero después de que pasa el efecto se siente en -2, no en -1. Porque neuroquímicamente ocurre eso, ¿no? A nivel de los sistemas de dopamina, solamente por hablar de eso, todo lo que subiste lo bajas, ¿no? Y el punto base se queda abajo. No al medio, no se promedia más o menos así que te sentías mm. mal antes, ahora te sentiste mejor y después quedas más o menos al medio. No es así químicamente, ¿no? Y eso, si te miden en sangre, te miden en saliva, está súper constatado. Entonces, esta experiencia que estás comentando suele repetirse también con los pacientes que yo les digo, ¿no? Yo he tenido mucha más experiencia con pacientes con el alcohol, como la cervecita de la tarde, eh, que es otro de los infiltrados en nuestra cultura que tiene muy buena fama, pero que en realidad es responsable de efectos en la salud nefastos, aún en dosis que consideramos moderadas o razonables. Em, Como tú también podrías decir, bueno, uno a la noche para dormirme, eh, uno dice, eso es moderado, ¿no? Sí. No, el viernes, el sábado, el domingo, a veces el lunes, a veces el jueves. Vale, pero yo creo que la invitación que tú estás haciendo, y me gustaría expandirla para los que nos están escuchando, yo sé que es un tema controversial, pero poder ser radicalmente honestos con nosotros mismos y sin la necesidad de reportarnos a nadie al principio, creo yo, eh, realmente, ¿no? Como anota en una tabla de 1 a 10 cómo te sientes antes, consume lo que sea que consume y anota cómo te sientes durante y después, y 3 horas después y a la mañana siguiente, porque este fenómeno de sentirse suficientemente bien, ¿no? No te sientes bien, ¿no? Te dejaste de sentir mal, ¿no? Y aquí solamente un comentario más. Eh, ¿Te está aliviando la ansiedad? Y esta es una pregunta que plantea Anna Lemke en un libro que se llama Generación Dopamina, que es muy bueno, muy simple, se los recomiendo. Eh, ¿Realmente te alivia, la marihuana te alivia la ansiedad o te alivia el malestar de la abstinencia desde la última dosis? Ujú. Y es una buena pregunta que hacerse, ¿no? Y tal vez alguien dice, no, me alivia la ansiedad. Bien, pero averígualo, ¿no? Despierta la curiosidad, duda de tus certezas hasta ahora y a ver si es que la ciencia tiene que ver con tu experiencia o tal vez tu experiencia es diferente. Pero creo que ese abrir los ojos a que realmente qué te pasa, ¿no? ¿Qué función está cumpliendo en tu vida? Y cuando te escuché en el podcast de Nicolás, yo dije, o sea, esto coincide con tanto de lo que he observado y me parece tremendamente valiente poder como contarlo, ¿no? Porque es contracultural en este tiempo. Yo le agregaría a lo que tú estás diciendo lo siguiente. Em, ¿Te sientes más aliviado? ¿Cómo te sientes? Pero vayámonos un poquito más a algo concreto. La fuente del estrés, el problema, la raíz, cuando fumas, cuando te tomas la cerveza, cuando te tomas la copita de vino, ¿se solucionó? ¿O simplemente la evitaste y al día siguiente es otro día y después vuelve y la evitaste y al otro día vuelve y la... ¿Se solucionó la raíz? ¿Te pudiste observar? ¿Pudiste meditar al respecto de dónde viene la cosa? Es lo contrario a lo que te enseña el agua. El agua te dice, el problema sigue ahí, pero tu manera de enfrentarlo cambia. Y con la marihuana es, el problema sigue ahí, no lo enfrentaste,
lo anestesiaste, lo evitaste y la vida continúa. Entonces todo el rato estás en la vida continúa y los problemas siguen ahí, se siguen acumulando, Sí, se siguen totalmente. apilando, se siguen poniendo debajo de la alfombra y de repente la alfombra se da Mm, vuelta y hay un cúmulo de mierda debajo, bueno, y te llega todo de una y caes en depresión y dices, ¿por qué me pasó todo esto? mm. Sí, y lo que estás diciendo, o sea, nuevamente, solo quiero ponerle destacador a lo que estás diciendo. La evitación de la experiencia desagradable es una de las mayores fuentes a nivel científico de los trastornos psicológicos. Evitar, ¿no? Y ahora tú estás trayendo algo que no solamente es evitar, ¿no? Porque, como tú bien estás diciendo, no atendemos a lo que a nuestra vida, nos distraemos de nuestra vida, pero no solamente eso, sino que cuando el uso es regular y excesivo, ¿sí? Disminuye nuestra capacidad para enfrentar esa vida, ¿no? No solamente es que no la enfrentamos, sino que quedamos peor parados para enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Y a veces es pequeño, y a veces es muy grande, y a veces no nos basta con nuestra propia voluntad para enfrentarlo, pero para ir a buscar ayuda necesitamos verlo, ¿no? Y tomarle el peso. Entonces, la habitación experiencial que tú estás diciendo, como no estás atendiendo, ¿no? A lo que la vida te está mostrando de ti mismo, de tu vida, de lo que quieres, ¿no? De cómo es, de que tal vez tu vida no está siendo como tú quieres que sea, y hay cosas que podrías hacer, pero en vez de eso, te distraes, ¿sí? Y te conformas con esto que no tiene ningún sentido en términos de construcción de una vida que sea valiosa y tenga sentido para ti. Y les voy a recalcar algo a los que están escuchando. Lo que a mí me enseñaron cuando eres adicto es que no maduras o tu maduración es mucho más lenta. ¿Y qué es madurar? Madurar no significa cuántos años tienes, es cuántas experiencias has vivido. Y si estás evitando todas las malditas experiencias de tu vida, las malas, generalmente cuando evitas fumando, tomando, maduras menos. Entonces, eres más viejo, pero eres más inmaduro. Entonces, como que es una invitación a maduren, weón. Enfrenten las weás. No las eviten. Hagan algo al respecto. Analícense, piensen, mediten, conversen con gente. No las eviten tapando, porque incluso van a ser menos maduros y eso te afecta en toda la vida, tu relación con tus hijos, lo que le vas a enseñar a tus hijos, el que esta imagen que tus hijos tienen de ti va a ser de un cabro chico inmaduro y viejo. ¿O crees que sea de alguien que la tiene clara, que sabe cómo actuar frente a los estreses y eso repercute generacionalmente hacia abajo y también hacia arriba? Tus papás se frustran contigo, tus parejas se frustran contigo, tus jefes, tus amigos. ¿Por qué? Porque no has madurado, no sabes enfrentar la vida, eres un cabro chico que sigues dando pataletas por todo lo que te pasa porque nunca lo has enfrentado. Entonces, es hey, porque yo ahora muchas veces me pregunto, onda, ¿qué cosas me faltan por madurar después de tantos años fumando? Y me lo pregunto y por lo menos me lo cuestiono, o sea, y hay veces que digo, en esto tengo que madurar. ¿Cachai? En esto todavía me falta por madurar y puedo auto-observarme. Entonces, es como despierten, po, ¿cachai? Despierta, despabila. Enfréntate a la incomodidad. Y una manera para mí, y volvemos a eso, es agua fría, deporte, ayuno, consistencia, sin exigirse, un paso a la vez. Lo que importa es la recurrencia y no la cantidad. Da lo mismo el ego, da lo mismo lo que piensan los demás. Tú lo dijiste antes. Es con uno mismo, no hacia afuera. Yo a mí mismo, cómo me estoy, em, cómo me percibo yo a mí mismo, onda, cómo me comparo yo con mí mismo de ayer. No da lo mismo los demás y cómo me comparo con los demás. Lo más importante es, ¿estoy yo mejor que ayer? ¿Estoy yo mejor que hace una semana? ¿Estoy avanzando? Lo que importa es la escalera y no el destino y un montón de frases. Entonces, para allá va la invitación. Dejen de evitar. Mm, Carreteen, yo aprendí a carretear sin ninguna droga. No sé, pues sacar a bailar a alguien sin la desinhibición que te da el alcohol es muy, muy... Al principio no podía y con el tiempo pude y después dije, nunca lo necesité, parece, porque ahora puedo. ¿Por qué me entrené para necesitar alcohol para poder bailar con alguien si es que ahora lo puedo hacer? Nunca lo necesité, la vida es maravillosa. Yo tengo un diario que escribí
para todo lo que me servía la marihuana, cuando me dijeron que no podía consumir más, que estaba adicto, no, esto me sirve para esto, para esto, para esto, cómo voy a vivir, cómo voy a escuchar música, cómo voy a ser creativo, cómo voy a poder incluso tener sexo, o sea, un montón de cosas que yo creía que me servía. Y ahora repaso esa lista y digo, sí se me paran los pelos cuando escucho música, sí soy muy creativo, sí puedo conectar, sí todo. Todo lo que yo creía que me servía nunca me sirvió, simplemente estaba tan negativo que la necesitaba para estar normal. Esta es como decís tú, me sirve para apaciguar la abstinencia de ella o para potenciarme. Nunca fue para potenciarme. La marihuana es un depresor. Claro, te vuela. Ritualícenla. Hay cosas que obviamente a gente le puede llegar a servir. El dolor y cosas así, quizás las haga súper bien, pero es porque hay una finalidad. Yo digo mucho, onda, Supervisada. supervisada además. Creo que este punto de vista como conductual, ¿no? Como cuál es la función que este comportamiento tiene en tu vida, aún más que hablar sobre los efectos, digamos, neurofisiológicos de esas sustancias, eh, como que respaldan lo que estamos diciendo, más bien, ¿no? Pero solamente preguntarnos, eh, ¿qué función está cumpliendo en mi vida esto? ¿Esto construye la vida que yo quiero? Y lo que tú decías, ¿no? ¿Necesito esto? ¿No? ¿Lo necesito de verdad? Y ahí yo creo que hay una pregunta, ¿no? Y a mí me han hecho la pregunta muchas veces. Yo no consumo alcohol y no consumo marihuana y no consumo, digamos, esas drogas legitimadas culturalmente. em, no tengo nada contra las drogas en general, no tengo nada contra la gente que decide consumirlas, pero a mí me preguntan mucho, pero no te gustaría, qué sé yo, de vez en cuando probarlas, no sé qué. Y yo siempre me pregunto a mí mismo, bueno, ¿a ti no te gustaría estar despierto para disfrutar tu vida? Siempre. Porque uno nunca sabe cuándo va a llegar una buena experiencia y si estás despierto se vive más intensamente. Eh, lo que sentimos que son potenciadores de sensaciones, realmente lo que hacen también, ¿no? Te dan una experiencia puntual que tal vez pueda ser interesante, una buena anécdota, eh, pero lo que hacen en tu vida, lo que producen las experiencias inducidas de ese tipo, ya sea inducidas por sustancias o inducidas por condiciones, digamos, muy extremas, como tirarse por paracaídas, qué sé yo, lo que hacen es que tu vida normal, eh, se produce un fenómeno que en psicología se le llama anedonia, ¿no? Necesitas un estímulo particular, ¿no? Y muy intenso para sentir placer y satisfacción. Por lo tanto, las cosas cotidianas, que son las que verdaderamente quisiéramos que nos generen satisfacción, nuestra vida, ¿no? Ujú, Nuestra vida diaria, eh, no son capaces de estimular nuestro sistema nervioso a tal punto de hacernos sentir satisfacción. Cuando tú dices como, en realidad te sientes mal y te llegas a sentir bien, en realidad lo que pasa eh, es que la cantidad de fuentes de satisfacción en tu vida se reduce cada vez más y el proceso de la adicción, a rasgos muy generales y simplificados, es un poco eso, ¿no? Que las fuentes de placer y satisfacción se reducen cada vez más, mm, hasta una sola en detrimento de todo lo demás. Y en detrimento también, por ejemplo, tú lo dijiste, de tus relaciones familiares, de tus relaciones íntimas, de pareja, de padre, de madre, de hijo, eh, porque en vez de sentirte mal e ir a buscar conexión, vas mm. a buscar aislamiento. En lo que estás diciendo, yo escucho también un patrón que es general y está bastante descrito, que creo que es una buena invitación a todos para que observemos nuestras vidas. Eh, Cuando eliges, y también ahí está el argumento, no alcanzamos tal vez a profundizar en eso, ¿no? Pero está el argumento que es como que nos podemos relajar y podemos como conversar más profundamente y todo eso. eh, pero la pregunta yo creo que es la misma, ¿no? Como, ¿necesitas eso, ¿no? Para conectar con alguien? ¿Realmente conectas profundamente con alguien cuando estás semidespierto? Tal vez es como un último ámbito y tal vez nos podríamos comentar como para ir redondeando este tema. O sea, yo ahora conecto 800.000 veces más con las personas, pero lo que pasa es que empiezas a elegir con quién conectar. Cuando fumas, cuando carreteas, por lo general eliges amigos que fumen y carretean. Y yo pensaba que todos fumaban. Y en verdad lo que pasaba es que yo elegía con quién juntarme por si fumaban o no. Entonces, cuando dejé todo, me quedé solo. Me Mm, quedé solo. Es súper triste, ahora me da pena, porque estuve muy solo. Nadie me invitaba a cumpleaños, porque todos sabían que no tenían que hacerlo. Pero fue como, ¿cómo es que no tengo otro tipo de panoramas sanos? Como, ¿por qué no estás? Siempre había chela, piscola de por medio.
Entonces, de alguna forma fui después, dije, ya, esta es una oportunidad para elegir con quién me junto. Entonces me junto con gente sana y podemos conectar los dos despiertos y nadie necesita la muletilla para conectar. Y sí se puede y de hecho llegas a niveles mucho más profundos. De hecho, el mismo silencio puede ser conectar. Em, y me da mucha curiosidad, o sea, me llama la atención lo que tú estás diciendo, porque si tú necesitas un estímulo para poder vivir, como si va en detrimento de todo y solo hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es la sensación de cuánto hemos vivido es directamente proporcional a cuántos recuerdos hemos almacenado fuertemente en nuestro cerebro. Cuando un año se te pasa rápido, por lo general en ese año no pasó nada. Pero cuando un año se te pasa lento, es que pasaron muchas cosas. Entonces, si nada lo puedes recordar si es que no tienes este estímulo fuerte, como saltar en paracaídas, fumar, la coca, no tengo idea, tu vida se pasa más rápido en la sensación de cuánto has vivido, porque no puedes guardar memorias sin ese fuerte estímulo. Y a mí este último año se me pasó lentísimo. Yo decía, no puedo creer que hayan pasado solo 3 meses y hayan pasado tantas cosas, porque en el fondo estuve muy conectado. Entonces también la invitación es, ¿quieres vivir más en todo ámbito, tanto años como en sensación de cuánto has Mm, vivido? Deja de apagar y ponte a vivir y conectar, porque vas a sentir incluso que viviste más, porque generaste más recuerdos hacia atrás. Entonces también va por ahí la cosa. Hay beneficios por donde uno lo mire. mm. Te puedo hacer una última pregunta respecto a esto, como para también unir estos dos temas que están súper, súper intrincados, ¿no? Interconectados. ¿Cómo conectas tú tu proceso de recuperación, digamos, de esta depresión que nos estabas comentando, que tenía este componente de este comportamiento adictivo? Eh, ¿Cómo lo conectas tú con esta hormesis, ¿no? Que en tu caso ha tenido mucho que ver con, bueno, con tu estilo de vida, pero también con el agua fría? Porque sin duda que a mí se me conectan en mi mente, pero me encantaría escucharte cómo hoy día lo ves. Em, yo salí muy fortalecido de la depresión. Tocar fondo es, creo que, importante en la vida de toda persona. Igual que el precio de las acciones necesita bajar para subir. Em, no es algo que recomiendo, es algo que he hablado mucho con personas y muchas personas que conocen del tema me dicen, todos necesitamos atravesar la oscuridad para poder despertar. Yo pienso en mis hijas y le pregunté a esa persona, calmado, mis hijas tienen que tocar fondo en algún momento para poder despertar y hacer, sí, pero ¿cómo se los puedo evitar? No se puede evitar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dale herramientas. Dale herramientas. Entonces, yo, claro, atravesé una depresión sin herramientas. El agua fría fue como una herramienta involuntaria que me ayudó mucho. Pero si yo a mis hijas las entreno con agua fría, les enseño a atravesar las incomodidades, les doy herramientas que pueden hablar conmigo, cuando lleguen a ese punto bajo que van a tener que llegar, que todos tenemos que pasar en algún momento, van a tener las herramientas para poder salir a flote mucho más rápido. Mm, Entonces, a mí la depresión me enseñó mucho de la manera mala, porque para mí no solo fue depresión, sino que también hubo una subida maníaca y después depresión, de este desbalance que yo tenía en mi vida sin deporte, comiendo mal, marihuana, durmiendo muy poco y mucho estrés. Mi cerebro se va para arriba, se va para abajo, y fue muy duro y también me enseñó un montón de cosas, un montón de cosas, desde humildad de no creerme que yo era el dueño del mundo hasta, chuta, tengo que hacerme cargo de mi vida y ahí es cuando desde ese punto bajo todo empezó a subir, después de adicción bajó de nuevo y después empezó a subir. De nuevo, necesitamos atravesar la oscuridad, pero nos tenemos que dar herramientas, tenemos que tener nuestro cuerpo fuerte, nuestra mente sana y todo para que cuando llegue ese momento que va a llegar, que tiene que llegar, que todos lo transitamos, cuando ya hayamos generado suficiente experiencia para, como hablamos antes, tener, no que esa no sea tu primera experiencia y de ahí puedas salir adelante, sino que ya tengas algunas experiencias atrás, que tu cuerpo lo sepa por experiencia y no por teoría,
para poder salir adelante. Entonces, claro, la depresión es como alguna especie de hormesis, algo incómodo que Mm. al final adapta tu cuerpo para lo que se viene a futuro. Sí. Cuando la vives, claro, cuando la vives y con los recursos suficientes como para recuperarte, sin duda, Mm, sí. mm. Eh, Solo una pregunta como para tener claridad. ¿Este proceso involucró psicoterapia, involucró trabajo grupal? Sí, sí, yo fui a un centro de rehabilitación, no me internaron, pero sí, me tuve que ir a ir con mis papás, siempre estar vigilado, con todas las medidas de protección que se llaman para que tú no recaigas, porque al principio es no vuelvas a consumir a toda costa y acostumbra a tu cuerpo a vivir sin eso. Psicoterapia, grupo, psiquiatra. A mí no me dieron fármacos porque ya venía con algunos de antes, pero sí fuimos bajándolos con el tiempo y ahora no hay ningún fármaco en mi cuerpo desde hace muchos meses. Y claro, grupo y aprender de las experiencias de los demás. Yo conocí, yo creo que más de 40 personas y sus historias completas con el consumo y cómo después, con el tiempo, lo iba viendo más conectado, más lucio, bajaban de peso, conseguían trabajo. Todo era para arriba. Todo, absolutamente todo era para arriba y nadie quería llegar a eso. Y eran historias de gente muy normal, con familias que los querían mucho. Es muy usual. Y las pocas personas que tomaban la decisión de rehabilitarse veían los cambios positivos en su vida. Y estamos hablando de gerentes, alcohólicos, funcionales, totalmente funcionales, que por detrás la vida la tenían hecha mierda. Mm. Y entonces, que te vaya bien en la pega, que seas exitoso, que tengas muchos millones en tu cuenta, no es indicador de que no tengas una adicción ni nada por el estilo, de que te sirva para funcionar, para trabajar, para negociar, para liderar, no significa que te haga bien. De hecho, a la larga te va a pasar la cuenta y eso es lo que pasa. Súper. Sí, qué bueno poder, no quería dejar de destacar porque creo que no lo habíamos dicho explícitamente, pero Mm, creo que hay que decirlo explícitamente en este tiempo de internet, ¿no? Donde hay que ser muy entusiasta para poner adelante los temas que nos parecen importantes. En particular, por ejemplo, este recurso, ¿no? Esta herramienta, esta habilidad de utilizar la exposición al agua fría, ¿no? Pero esto tiene que ser comprendido dentro de un sistema, ¿no? Dentro de mm, es un componente más que puede ser muy valioso, sobre todo si nos parece atractivo, ¿no? Sobre todo si mm, nos motiva como el desafío, dentro de, un sistema completo, en este caso de tratamiento, pero en otro caso podríamos decir de prevención, ¿no? sí, Y eso no excluye la ayuda profesional médica, la ayuda profesional psicológica, la ayuda profesional de centros de rehabilitación, de distintos enfoques. Y creo que es importante decirlo simplemente porque claro, por ejemplo, a mí me pasó en la cuenta que hace un tiempo estaba haciendo una tesis que tenía que ver con la alimentación y en un momento me di cuenta que parecía que yo estaba promoviendo la alimentación como tratamiento de salud mental cuando es un complemento de los tratamientos de salud mental, ¿no? Em, y bueno, sí. hay que decir estas cosas explícitamente, ¿no? Es un Eh, sistema completo y esto es un recurso valioso dentro de ese sistema. la invitación es, yo veo gente que viene conmigo, que viene más de una vez, que empiezan este hábito empieza a permear en otros. Tú ves la alimentación como, tuviste que aclarar de que es un complemento, pero es tan poderoso agarrar un hábito bueno, porque sí o sí empieza a permear en otro. No hay nadie que se alimente Mm, excelentemente bien que a la larga no empiece a hacer deporte o no empiece a meditar. No hay nadie que se alimente bien que sea alcohólico. ¿Me entiendes? Como que va una cosa con la otra, 100%. Entonces, el agua fría, para la gente que le gusta, como dices tú, empieza a permear. Y gente me dice, Alan, el otro día fui a carretear y no tomé y no me drogué ni nada. Y fue increíble. Y empieza a permear y después lo empiezan a repetir, porque ya empezaron con un hábito y empieza a permear en otros. Empiezan a materializar proyectos, terminan relaciones tóxicas y un montón de cosas porque esta terapia de shock, de alguna forma, los hace conectar tanto con su cuerpo, con su ser, con su fortaleza. Si es que pude superar esto, puedo superar cualquier cosa. Es como correr una maratón y lograrlo. Es como, wow, lo logré. Si vamos por los 20K, ahora vamos por los 42, ¿cachai? O sea, ya hice esto, puedo algo más grande. Y es tan corto el tiempo y tan preciso, y lo puedes hacer en 5 minutos y sentirte así de poderoso,
que para mí es una herramienta brutalmente buena para empezar como un hito a hacer cosas mejor en la vida. Y por eso mucha gente viene acá para su cumpleaños. Hola, hoy día es mi cumpleaños. ¿Te regalaste esto? Me regalé esto. De hecho, me lo regaló mi señora. Hay gente que se lo autorregala porque es un hito. Es como correr una maratón. Es así de doloroso, es así de difícil, es así de que tú tienes que ir y tomar la decisión y agendar y pagar y venir. Es power para la mente. Y una vez que lo superas, es como, wow. Entonces, Mm, para mí eso, el agua fría, es lo que le entrega a la gente y es un buen hito y te da toda la hormona y todos los beneficios. Está bien, pero también es una cosa de hacer algo que le parece imposible a la mayor cantidad de la gente de este planeta. Entonces, si quieren ser parte del mm, 0,1% de la población que hace la locura de meterse en agua fría contra toda intuición, porque es lo más contraintuitivo del mundo, eh, la invitación está hecha a que lo prueben en sus duchas, a que pesquen algo, le metan hielo y lo prueben por sí mismos para que vean cómo se siente y el poder que te da. Muy importante siempre entrar al agua fría con un mindset de que te va a hacer bien. Eso es súper importante para que el cuerpo lo acepte como algo que te va a hacer bien y no como una amenaza. Eso hay que recalcar ese punto también que es importante, el mindset con que uno entra. Y eso. súper. Gracias, gracias, Alan. A ti. Harto, cubrimos bastante. Muchas gracias por esta conversación. Creo que eh, hacen falta, ¿no? Conversaciones abiertas como esta, ¿no? Donde podemos compartir en parte, sí, conocimiento en términos científicos, pero también experiencias personales, ¿no? Que creo que son las que nos conectan con las personas que están necesitando ayuda, que son las personas que aspiro que puedan escuchar esto. Una última pregunta simplemente, ¿qué se viene, Alan? Este 2024, algo que quieras compartir, cómo te contactan, dónde estás. Me pueden seguir en alan-iceman en redes sociales y yo doy experiencia en criomedicina, meditaciones previas a tentar el agua, después yo guío la experiencia en el agua fría, son mínimo 5 minutos, aunque no lo crean, todos han podido lograrlo, todos los que han venido para acá, excepto 2 personas que vinieron obligadas, por eso el mindset, tienes que querer, si estás obligado te vas a salir. Em, Acompaño con música, a veces hago meditación incluso dentro del agua. Lo que se viene este año, estamos abriendo un centro. De hecho, ayer me di la mano con la persona para arrendar una casa. Tiene un segundo piso donde va a ser 100% dedicado al centro. Está increíble. Vamos a tener más de una bañera, probablemente más de una persona atendiendo el agua fría. Ahora en febrero me voy a ir a ver al maestro del hielo, a Wim Hof, a Polonia, a un retiro de hielo con él. Así que vamos a ir a aprender del maestro mismo del agua fría. Va a estar muy interesante eso. Ya tengo un amigo que fue y me dijo que superó todas sus expectativas, que fue de las cosas más potentes que he visto. Así que voy a ir a aprender del mismo a Polonia en invierno. Y qué otras cosas se vienen. Probablemente se venga una academia para enseñarle a más personas a tolerar el frío y también que ellos puedan acompañar a otras personas en el frío. Y todo esto lo quiero unir con el coaching. O sea, desde el coaching y el agua fría, sacar tu máximo potencial, tanto como gerente, como miembro de un equipo, como padre de familia o con lo que tú quieras lograr. Yo creo que la combinación entre buen coaching, que el coaching de verdad, que es distinto a coach de alimentación, hay como un montón de coach ahora, no el coach el que no te dice qué hacer, sino que te hace preguntas que te saquen y te hagan verte de manera distinta con el agua fría que te da ese poder, esos ingredientes necesarios, esa química necesaria para que agarres la fuerza para generar esos cambios. Yo creo que va a ser una combinación muy poderosa. Me recibo el próximo, ahora en abril, yo creo, terminamos el proceso coaching, entonces quiero unir esas dos cosas y hacer como una especie de terapia, seguimiento, coaching para que llegues a tu máximo potencial. Eso es lo que se viene. Mm, Genial, Alan. Vamos a estar visitándote seguramente en ese centro. Muchas gracias y Muchas gracias por la invitación, estuvo muy entretenido.